Amigas, amigos, gracias por acompañarme y por darle play. En este video le he preparado una recomendación que tiene que ver con la Semana Santa y que evidentemente va dirigida a las personas que les gusta este tema. Una recomendación muy peculiar porque una parte está como serie de televisión en la plataforma Prime Video y en la plataforma Netflix, con 4 temporadas. Y otra pequeña partecita la acaban de estrenar en salas de cine aquí en México la semana pasada. Así que está peculiar, ya verá de qué se trata. Un poquito más adelante se lo explico. Muchas gracias por sus likes, gracias por compartir este video en sus redes sociales y le invito como siempre a que se suscriba a este canal de YouTube que es Taylor Jesús y también le invito a activar las notificaciones. Asimismo, le agradezco a las personas que nos han apoyado con sus donativos económicos esta semana. Muchísimas gracias de todo corazón. Si usted gusta hacerlo, lo puede hacer a través de la cuenta de PayPal, que aquí se la pongo. También usted está viendo la cuenta de la clave interbancaria del Banco BBVA y también lo puede hacer a través del reproductor de YouTube. Aquí en el reproductor abajito está un icono que tiene un signo de pesos con un corazoncito. Creo que dice gracias y a través de eso se pueden hacer los donativos. De antemano, yo le agradezco mucho. Pues muy bien, la recomendación del día de hoy, el título es The Chosen. No le adaptaron título al español y bueno, usted está viendo aquí el cartel para que vea cómo se escribe. Es una recomendación muy peculiar que le tengo que hacer porque la puede ver una parte en cines que se acaba de estrenar aquí en México al menos hace una semana y la otra parte en plataformas. Y déjeme explicarle todo este relajo. The Chosen, yo escuché en audio y a veces la traducen en singular y a veces la traducen en plural. Es decir, a veces dicen el elegido y a veces dicen los elegidos. Pero bueno, usted la encuentra en la plataforma Prime Video y en la plataforma Netflix. Y es que se trata de una serie de televisión. Esta recomendación va específicamente dirigida a las personas que les interese este tema. ¿Cuál tema? Bueno, pues el que se conmemora en los países cristianos, ¿verdad? La Semana Santa, que es la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si usted es ateo, si usted es agnóstico, o aunque no lo fuera, pero no le interesa este tema, bueno, definitivamente créame que con la mejor de mis intenciones yo hago esta recomendación, pero no sería para usted. Yo no pretendo hacer de esta recomendación una crítica salvaje al aspecto religioso de la recomendación. Tengo mis opiniones, pero más bien mi recomendación va en ese sentido de respetar, siempre lo he dicho muchas veces, quien me conoce y me ha escuchado, lo he mencionado varias veces, para mí es importante respetar la fe de las personas y que yo no tengo por qué insultar a una persona por su fe, por su religión, cualquiera que está fuera. Algún día le platicaré una anécdota a ese respecto y por qué uno debe ser respetuoso también, ¿no? En fin, esta serie, mire, esta serie en Prime Video tiene 4 temporadas y anunciaron, no sé si sucedió lo mismo en otros países, pero aquí en México hace ya varias semanas anunciaron el estreno de la 5ª temporada en salas de cine. Está en salas de cine comerciales. Los 2 primeros episodios de la 5ª temporada, yo creo que los pegaron y los están presentando en salas de cine hoy en día. Hoy, que es 16 de abril de este 2025, están en salas de cine. Los siguientes episodios de la temporada 5 ya los van a dejar para la plataforma de Prime Video y en la plataforma Netflix o donde otras plataformas la exhiban. Y yo creo que lo hicieron específicamente. Los 2 episodios de la 5ª temporada tienen que ver con la última cena, la que tiene Jesucristo con sus apóstoles en la última cena, que así se conoce. Dicho esto, déjeme darle información que a mí siempre me gusta dar sobre los contextos y una serie de cosas. Antes específicamente de hablarle de la serie, que de hecho le hablaré poco porque pues sabemos que es una historia relativamente conocida, ¿no? Mire,
Nosotros en los países latinoamericanos, pues definitivamente porque fuimos la mayoría colonia de los españoles, pues tenemos la profesión del cristianismo, ¿sabe? Profesamos, ¿no? El cristianismo en sus diferentes variantes. Tengo los datos de México, no sé datos de otros países de Latinoamérica, pero los datos de México voy a omitir los decimales, pero alrededor de un 77% de la población en México profesa la religión católica. Un 11% profesa la religión evangélica protestante, como se le conoce. Y cerca de un 10% dice no profesar, no tener ninguna religión. Entre la católica y la parte evangélica, que finalmente con variantes, pero ambos grupos creen en Jesucristo, en Cristo como el Hijo de Dios, en la Trinidad y todo esto. Hay muchas variantes, hay muchas diferencias, sí las hay, pero vamos, hablando de como gente que cree en Cristo, en Jesucristo, pues son bastantes. En Estados Unidos sucede lo contrario, en cuestión de porcentajes. El 40% es de religión evangélica protestante, el 20% es católica. Vamos, de todos modos sigue siendo un porcentaje alto de personas que creen en Cristo, independientemente, le repito, de las variantes. Más allá del nivel de compromiso que se tengan que tengan las personas con su propia religión, me refiero a que muchas personas profesarán cierta religión, pero no son, digamos, practicantes fervientes, o muchas veces ni siquiera cumplen con todos los requisitos, pero se dicen de esa religión, o algunas veces son practicantes, lo voy a decir con respeto, ¿verdad? Pero solamente de bodas, de bautizos, de festividades, y realmente, inclusive en México hay a veces tanto sincretismo que a veces podríamos ver que hay hasta incongruencias en la práctica de alguna fe, específicamente hablando de los creyentes en el cristianismo, tanto católicos como evangélicos protestantes. No me voy a meter en ese aspecto, cada quien sabe cómo se realiza su práctica, ¿verdad? Pero yo creo que en el aspecto de la práctica religiosa o de las prácticas que tenemos, las iglesias, la iglesia como institución, cualquiera que ésta fuere, ha tenido una cierta responsabilidad de cómo nos muestra la religión y cómo nos muestra la historia de los evangelios y la historia bíblica en general. Déjeme explicarle a qué me refiero con esto. Por muchísimos años, siglos, las misas de la Iglesia Católica, por ejemplo, eran en latín. Y fue precisamente uno de estos cambios drásticos cuando Martín Lutero, por allá de los 1500, pues lee un versículo detenidamente, lo entiende, un versículo en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, uno de los libros del Nuevo Testamento, y se da cuenta que decía que que por la salvación no se tenía que pagar, y se da cuenta Martín Lutero que en Roma, que en el Vaticano hacían todo lo contrario. Vendían indulgencias, vendían literalmente la entrada al cielo, vendían o cobraban por sacar a los familiares del purgatorio, o sea, hacían una serie de cuestiones que iba contrario a lo que Martín Lutero estaba leyendo. Y es ahí donde él decide establecer sus tesis, ¿verdad? Y ahí es donde se crea lo que hoy conocemos como la Iglesia Evangélica Protestante. A mí el término protestante, se lo he dicho en otros momentos, no me gusta. Pero bueno, la Iglesia Evangélica no católica, la iglesia cristiana no católica que depende, digamos, del Vaticano de Roma. Y de ahí se abren muchas posibilidades del cristianismo evangélico. Nos han mostrado siempre a un Jesucristo muy solemne. Yo hace no más de 10, 12 días que estaba ya en mi tierra, estaba viendo la tele con mi mamá y estaban pasando una película mexicana sobre la Semana Santa, ¿verdad? Sobre Cristo. Y salía Enrique Rambal en el personaje de Jesucristo. Perfectamente bien peinado,
Parece que había ido a un salón de belleza y le habían hecho con tenazas, con pinzas o con tubos las ondulaciones perfectas, su túnica blanca inmaculada. O sea, una solemnidad a la hora de hablar Enrique Rambal, sin inflexiones en la voz, con una voz casi de ultratumba, sacrosanta, divina, que quién sabe quién les dijo que así era, ¿verdad? Y toda esta imagen hemos cargado con esta imagen, con esta forma de presentarnos los evangelios por siglos y siglos y siglos. Ha habido otras versiones de películas que son más relajadas, por decir de alguna manera. Quiero usar ese término, permítame usarlo, ¿no? Esta serie de televisión es totalmente opuesta a eso que hemos visto en otros momentos, inclusive en pinturas o en cuadros o en representaciones. Esta serie es mucho más humana. Eh, lo diré también entre comillas, más normal los personajes. Habría que definir qué es normal, ¿verdad? Por supuesto. Vemos a un Jesucristo ataviado con ropa que entenderíamos que era más propia, sin estas exageraciones de la pulcritud y de estar sin arruga y todo. Una forma de hablar mucho más natural, las expresiones, un Jesucristo pues que andaba en las bodas, ¿no? Ahí hizo el famoso milagro de convertir el agua en vino y era una boda, no un sepelio, no un velorio. O sea, vemos a un Jesucristo, le diré yo, hasta bailando, conviviendo con sus amigos, con los que estaba ahí. La serie se toma mucho su tiempo en hablar de los contextos. Lo que le quiero decir, hay 4 evangelios en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos 4 evangelios son los que narran los 3 años del ministerio de Jesucristo, que ahorita le voy a hacer un paréntesis. O sea, Jesucristo empezó su trabajo ministerial, apostólico, a la edad de 30 años, y lo crucificaron y murió a la edad de 33 años. O sea, el ministerio, el trabajo apostólico de Jesucristo duró 3 años. Cabe mencionar que cuando yo estaba viendo la serie, ese es el paréntesis que le quería hacer, un paréntesis de fechas, pues los primeros capítulos hacen unos flashbacks o inician con tiempos antes de Jesucristo, algunos capítulos, y después ya nos mueve a la época de Jesucristo. Y de repente nos pone una fecha y nos dice año 26 después de Cristo, que en inglés se dice AD, porque en inglés no dicen después de Cristo, dice el año del Señor, Annus Domini, que por eso se dice en inglés AD, el después de Cristo. Yo dije, a ver, ¿cómo que 26 años después de Cristo, si Cristo inició su ministerio a los 30? ¿Por qué dicen que tiene 26? Pues el después de Cristo es del 0 al 26, porque está registrado, y sí me acordé de eso, está registrado que quien hizo el registro, no me acuerdo cómo se llamaba la persona que lo hizo, a ver si alguien de la audiencia me puede ayudar, buscándolo ahí en Google. Se tuvo una equivocación de 4 años, fíjese, en el registro del año de nacimiento de Jesucristo. Entonces está bien que le hayan puesto 26 después de Cristo. Cristo tenía, en el año 26 después de Cristo, Jesucristo tenía 30 años. Se toma su tiempo para buscar a los apóstoles, las reacciones de los apóstoles, las vivencias que los apóstoles tenían, cómo los va llamando uno a uno, nos muestra qué había en sus vidas, cómo eran de su carácter, de su temperamento. Le dedica varios episodios, inclusive le puede decir a algunos apóstoles, por ejemplo, cuando va y llama, hace el llamado a Pedro, al apóstol Pedro. Todo eso no nos los cuenta en 15 minutos. ¿Por qué a Pedro andaba pescando de noche? ¿Por qué andaba tan preocupado por pescar? ¿Cómo vivía en su casa? ¿Quién era su esposa? Porque sí, Pedro estaba casado con su suegra que estaba enferma. ¿Cómo la sana Jesucristo? O sea, le dedica tiempo a muchas cosas que normalmente en la Biblia lo menciona muy rápido y perdemos los contextos. Me llamó mucho la atención cuando está preparando el famoso sermón del monte, ¿verdad? Pues que él está preparándose y está con un apóstol ahí haciendo, créame que parecería que si Jesucristo hubiera vivido en esas épocas, bueno, hubiera hecho hasta un PowerPoint, se lo aseguro. Cosas muy curiosas. El llamado de Mateo es espectacular, el personaje de Mateo. Mateo era un publicano antes de que Jesucristo lo llamara. Es decir, cuando Mateo, 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 cuando
cobraba impuestos trabajaba para Roma, cobrando impuestos para Roma, pero le cobraba impuestos a su propio pueblo. Su pueblo lo odiaba, pero era una persona muy buena para los cálculos matemáticos, era muy organizado, muy metódico. Y hay algo que muestra esta serie respecto a la personalidad de Mateo, que a mí me pareció, pues digamos, me llamó mucho la atención. Me metí a un blog y vi que muchas personas decían que les había maravillado, que estaban enamoradas del personaje de Mateo, cómo lo estaban representando. No le voy a decir un detalle de su personalidad para que usted lo descubra si se anima a ver la serie. A mí me gustó mucho. Muchas personas también opinaban que no, que era una mera especulación y que eso no se sabía. Pero yo dije, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Tampoco dice lo contrario. Además, la definición del término no se conocía en aquel entonces. Pudo haber sido así como nos presentan a Mateo. Usted lo va a ver cómo se mueve, cómo mueve las manos, la mirada, los ojos, cómo habla. Inmediatamente va a detectar algo. Si usted no sabe, no está segura de qué es, pues googleelo y póngale ahí qué tiene Mateo en la serie de The Chosen y le va a decir inmediatamente cómo lo están representando. A mí me pareció algo realmente bueno, me gustó bastante esta apertura que le dan a los contextos de esta serie y de estas historias que nos están contando, que muchas ya las conocemos. Las hemos escuchado, las hemos visto en cine, Semana Santa tras Semana Santa, pero esta serie definitivamente se toma varias licencias que yo no había visto, que yo no había leído incluso. Algunos episodios tienen bloopers hasta el final, después de todas las letritas, tiene que dejar pasar todas las letritas. Tiene unos episodios muy simpáticos. Hay cosas de la serie que no me gustó, algunas ambientaciones de la escenografía, algunos props o utilería más bien, para dejar a un lado el término en inglés. Eso es más o menos lo que significa props. La utilería, de repente veo una mochila que trae algunos personajes y yo la veo como si fuera un backpack que alguien compró en Amazon o en Temu o en una tienda de artículos de piel caros, ¿verdad? Y digo, ¿habrá existido esto así de esta manera? No soy experto en historia, ni mucho menos. Entonces me llamó la atención y de repente como que dije, pero lo dejé pasar y ya no me preocupé por eso y me centré más en cómo nos muestra la historia, que me pareció algo muy, muy agradable. Yo he estudiado mucho la Biblia evangélica, que se conoce como la Biblia Reina Valera. Me gusta mucho. Ha tenido muchas revisiones a lo largo del tiempo, pero es una Biblia que le dicen Reina Valera porque son los apellidos, ¿no? Casiodoro de Reina, y después hubo una revisión posterior, unos años después, de Cipriano de Valera, por eso se conoce como la Biblia Reina Valera. En fin, esta es la recomendación que le preparé del día de hoy. Le repito, si a usted le gusta este tema, creo que esta serie pues aporta mucha frescura. Siempre desde el punto de vista bíblico. No es una crítica a la creencia ni a la fe cristiana, es un aval, le diría yo. Pero me pareció algo muy interesante y le diría yo, le repito, algo novedoso, fresco, y me llamó mucho la atención. A mí me gustó bastante cómo está presentada. Esta es la recomendación que le preparé para este día. En la temática de la Semana Santa. Soy Jesús Taylor, aquí le pongo mis redes sociales. Gracias por escribirme en ellas. Ya sabe lo que les deseo. Que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.